Buenas tardes, os damos la bienvenida a la entrevista que vamos a realizar con Carlos Ruiz, CEO de SyncroGo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Elena. Es un placer tener a una persona como Carlos en la entrevista de hoy. Carlos María Ruiz García, para quienes no le conozcan, es el CEO de SyncroGo, un hombre humanista, afable, riguroso, de Bilbao, un enamorado de su familia y de sus amigos de siempre. Es experto en Derecho, licenciado por la Universidad Complutense, curioso por naturaleza, lector ávido de sentencias, de análisis, de indicadores y muy friki, dicho por él, ¿eh? Le encanta la tecnología y el entender cómo funcionan las cosas, lo que no se ve en la apariencia. Esto le ha ayudado mucho también en los procesos legales. Experto en asesoramiento laboral, tiene una visión humanista de la empresa y así lidera con People First como lema y foco en conciliación, flexibilidad y en personas, siempre personas. ¿Cómo surge SyncroGo y cuánto tiene de ti, de tu alma, más allá del negocio? Primero, muchas gracias por esta cariñosísima introducción que sé que lo haces desde la amistad que nos une hace tiempo, Elena. Mira, Syncro surge como un proyecto de autoempleo. Jamás pensé en tener un solo empleado. Cuando monté la empresa tenía otros socios que luego a lo largo del camino decidieron tomar otra ruta, pero surge como un proyecto puro de autoempleo. En aquel momento estaba desempleado y un empresario me lanzó un reto de, oye, ¿por qué no me llevas esto? Y montamos una sociedad para eso. Es decir, que si entendemos que hay dos estilos de emprendedores, los que tienen esa pulsión creativa y de emprender o los que quieren sobrevivir y salir adelante, yo casi me identificaría más con los segundos que con los primeros. Pero mira, a día de hoy un grupo importante de gente pues rema conmigo en el barco de Syncro. ¿Cuál es tu filosofía empresarial y cómo la enfocas en temas como conciliación, flexibilidad y humanismo? Mira, antes de ser CEO de la compañía, antes de ser propietario de la compañía, yo trabajé por cuenta ajena, ¿no? Tuve varias aventuras. Y ahí empecé a entender y a comprender qué cosas me gustaba como empleado y qué cosas no me gustaban. Lo que trato es de empatizar con aquel Carlos de principios del siglo XXI, de finales del siglo XX, y a la hora de dirigir la compañía y dirigir a mis equipos, trato de empatizar con ellos, ¿no? Si yo estuviera en sus zapatos, ¿cómo me gustaría a mí que se enfocaran las cosas dentro de la empresa? Esa es la manera un poco humanista de entender la organización. Es decir, ponte en los zapatos de las personas a las que va, digamos, a impactar las decisiones que tú tomas, ¿no? No perder nunca de perspectiva eso. Y por eso incorporas la flexibilidad y la conciliación, ¿no?, en el modelo empresarial. Absolutamente. Y esto, mira, cuando no tenía empleados, me acuerdo que mi mujer y yo llegamos a un acuerdo. Ella madrugaba mucho, iba pronto a trabajar y yo llevaba a la niña pues primero a la guardia, luego al colegio, y llegaba muy tarde a trabajar. Ella llegaba pronto por las tardes, recogía a la niña y se ocupaba de ella por la tarde, yo me ocupaba de ella por la mañana, y yo llegaba muy tarde, ¿no? Cuando tuvimos la primera... vuelvo un paso atrás. Pues si había charlas en el colegio, si había tutorías, si tenía que llevarla al médico, pues yo lo hacía, era mi negocio y ya está. Cuando llega la primera empleada, digo, ¿y cómo vamos a gestionar esto? Y la opción fue, pues igual que yo. Es decir, si yo confío en mi profesionalidad, ¿por qué no voy a confiar en la profesionalidad de la gente? Y entonces pues dimos un poco la misma flexibilidad, la misma idea de conciliación, la misma idea de, oye, tienes obligaciones en tu vida personal, las tienes en tu vida particular, vamos a crear el entorno que te permita atender unas y otras con tranquilidad, pero siempre confiando en la profesionalidad de las personas. ¿Cómo has logrado incorporar estos valores en la cultura de SyncroGo y cómo se han visto reflejados en el bienestar y satisfacción de los empleados? Ahí están los indicadores, ¿no? Claro, fíjate que medir estas cosas nos cuesta bastante. Una de las cosas que en este año 2023 vamos a hacer es un poco el análisis incluso económico del coste que supone, pero no desde el punto de vista de, oye, cuánto nos está costando la flexibilidad, la conciliación, la mejora de la calidad del empleo, sino en el sentido de cuánto es el salario que le estamos ofreciendo a nuestras personas por encima de lo que pone la nómina, como una medida de poder valorar de alguna manera esto. Indudablemente hay otros KPIs y otras maneras de medirlo, ¿no? Desde luego para nosotros las políticas de conciliación, de flexibilidad, el estar certificados como EFR por la Fundación Más Familia, como empresa familiarmente responsable, es absolutamente estratégico. En Syncro necesitamos la mejor tecnología y las mejores personas para dar un servicio excelente a nuestros clientes. Por lo tanto, cuidar bien a nuestra gente lo que provoca es fidelización del talento y atracción del talento que nuestro sector quiera venir a trabajar a Syncro.
muy, muy buen consejo, porque al final es lo que funciona, ¿no? Dar ejemplo y Bueno, predicar con el ejemplo, ¿no? Y eso se ve también, me imagino, en el absentismo y en la rotación. totalmente, totalmente. La rotación que tenemos es bajita, algo tenemos lógicamente, sobre todo después de la pandemia pues empieza a haber movimientos, ¿no? Pero la rotación es muy, muy, muy baja. Cosa rara en nuestro sector, el de la asesoría de empresas en el ámbito laboral, fiscal y contable, es un sector donde la gente trabaja muy duro y se quema mucho, estamos sometidos a mucho estrés. Yo siempre digo que en nuestro sector lo mejor que puede recibir de un cliente normalmente es el silencio. Yo, como CEO de las 8.500 nóminas que calculamos cada mes, me entero de las 2 o 3 que salen mal. De las 8.495 no me entero, ¿no? Por eso en Syncro, cuando alguien recibe una felicitación, se comparte por todo el equipo, porque la felicitación es compartida por todos, ¿no? Entonces es verdad que es un sector complejo y complicado, pero como te digo, para nosotros estos temas de conciliación son estratégicos, sin ninguna duda. Y para atracción del talento me imagino que también. Totalmente, y nos cuesta mucho, ¿eh? Estamos en un sector en el que hay pleno empleo y por lo tanto la pelea por el talento es dura y la pelea no es solo salarial, que también. No hemos llegado a la pelea del mundo tecnológico. Donde a está la nuestra no has llegado todavía. Todavía no. Menos mal, de eso te salvas. Pero nos estamos encaminando hacia ella, ¿no? Entonces a la gente hay que decirle que te cubro tu Maslow personal con unos salarios yo creo que dignos e incluso un poquito por encima del mercado, sino que además aquí vas a encontrar un entorno humanista donde tú cuentas como persona y donde aquí Marisa, Cristina, Luis son personas con su nombre y sus apellidos e importan porque son personas, no por el puesto que ocupan dentro de la organización, y donde además se les va a considerar una serie de medidas de las que van a disfrutar o hacer uso cuando realmente sea necesario para ellos, ¿no? Yo creo que eso en el siglo XXI debería de ser así en todos los entornos. Sé que no es así en todos los lados, al menos yo lo entiendo así. Sí. ¿Qué consejo le darías a otras empresas que buscan incorporar estos valores en su cultura empresarial? Hay que liderar necesariamente desde el ejemplo y desde el servicio. No hay otra. Los que tenemos hijos sabemos que no es una manera de educar. La única manera de educar es con el ejemplo. Si tú cada vez que te sientas en el coche haces este gesto y te pones el cinturón, tus hijos el día de mañana no dudarán que cuando se entran en el coche se ponen el cinturón. Recuerdo una noche, tendría mi hija 2 añitos y medio, salíamos de casa de unos amigos y justo pues estás sentándote, ya arrancas el coche y digo, bueno, en el primer semáforo que era 50 metros me pongo el cinturón. Y la niña desde atrás me decía, papá, eres un fatal. Claro, ponte el cinturón. Porque para ella estaba rompiendo una regla de oro que nadie le había dicho, pero era el ejemplo. Eso pasa en el entorno profesional también. Me acuerdo cuando pusimos en Syncro, como una medida de flexibilidad de mejora de la calidad del empleo, oye, la tarde de tu cumpleaños la tienes libre. Me acuerdo que mi responsable de comunicación se acercaba a mi cumpleaños y me dice, te cogerás la tarde, ¿no? Y digo, es que tengo mucho trabajo. Y ella, no. Me dijo, no, si tú no te coges la tarde, tu gente no se va a sentir con la libertad también de cogerse la tarde del cumpleaños. No hay otra manera de liderar. Totalmente de acuerdo. En términos de conciliación, ¿qué medidas específicas habéis implementado para apoyar a los empleados y empleadas y equilibrar responsabilidades laborales y personales? Medidas específicas que nos puedas contar. Nuestro catálogo de medidas EFR tiene 28 medidas a día de hoy, porque lo bonito de estar certificado como EFR es que te mete en un proceso de mejora continua, es decir, cada vez que te certificas, al principio es anualmente, ahora ya es bianualmente, tienes que incorporar mejoras o alguna novedad. Este año nos toca renovar, pero por ejemplo, tienes permiso retribuido para llevar a tus hijos al médico en horario laboral. Tienes 500 euros al año para formarte en temas que sean de tu competencia profesional, por supuesto. Pagamos seguro médico a nuestros empleados por encima del salario, porque nos importa la salud de nuestros empleados. Tienen permiso retribuido para ir al colegio a reuniones, tutorías que tengan que ver con la enseñanza de sus hijos. Desgraciadamente, últimamente hemos aprendido también que tan importante es acompañar a los mayores como a los pequeños al médico. Nuestros mayores a veces se enfrentan a noticias duras, y están solos para recibirlas. Y están muy solos, a veces no las entienden tampoco porque los médicos utilizan un lenguaje casi como el de los abogados, ¿no? Entonces acompañar a nuestros mayores, a los padres, a los suegros, al médico es otra medida también que tenemos de conciliación.
puedes llevar a tus mascotas al veterinario, porque conciliar no es un tema de mujeres, conciliar no es un tema de mamás, conciliar no es un tema de papás, conciliar es un tema de personas, y todas las personas tenemos responsabilidades en nuestro ámbito personal. Así que se trata de tocar un poco todas las ramas de la persona. Y en términos de conciliación, ¿qué medidas específicas habéis implementado para apoyar, sobre todo en cuanto a igualdad y diversidad? Pues mira, esta es una pregunta para mí compleja de responder, porque yo cuando entrevisto candidatos trato de buscar buenos profesionales y trato de buscar personas de buen corazón. Todo lo demás no me interesa, Elena. Claro. Talento. Entonces no lo pregunto. Claro. Tengo un buen amigo que trabaja en una gran multinacional, no diremos el nombre, que me dice, ¿cómo estáis en diversidad? Y le digo, no tengo ni idea. Bien. Digo, porque es que no sé, es que no sé con quién se acuesta mi gente, es que no me importa ni me interesa, sinceramente. Necesito buenos profesionales, Y buenas personas. necesito buenas personas, gente de buen corazón y que quiera crecer. Entonces todo lo demás, a mí personalmente, no me interesa. Me parece estupendo porque yo creo que el talento no tiene ni edad, ni cara, ni cuerpo. Totalmente. Coincido completamente. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentas actualmente en SyncroGo? En SyncroGo tenemos un desafío tecnológico claro. Nuestros clientes, por el tipo de clientes al que atendemos, que la mayor parte de ellos son empresas extranjeras que operan en España, requieren de herramientas tecnológicas que el mercado no nos está dando. Por eso estamos ya incluso desde hace tiempo tratando de desarrollar nuestras propias soluciones de software complementarias a las estándares del mercado, lo cual también nos da un diferencial con respecto a otras empresas de nuestro sector. ChatGPT es, yo no diré que una amenaza, pero algo que hay que tener en cuenta. Somos conscientes de que parte de los servicios que hoy prestamos en Syncro es posible que dentro de no mucho tiempo estén prestados por máquinas, y estamos reposicionándonos hacia servicios de consultoría donde la creatividad humana no vaya a poder ser sustituida, al menos a corto plazo, por tecnología. Pero queremos ser aliados de la tecnología, queremos utilizar la tecnología precisamente para dejar que el talento de nuestro equipo se dedique a propuestas reales de valor para nuestros clientes. Y a veces hacer 4 clics repetidamente no le aporta nada a nuestros clientes. Así que hay un reto tecnológico claro, y luego hay un reto tecnológico, un reto de personas en nuestro sector. Por un lado, la pandemia ha quemado muchísimo a los profesionales de nuestro sector, están huyendo de nuestro sector, gente que está diciendo con 40 años voy a reinventarme porque yo no aguanto el ritmo que está aquí. Las administraciones públicas no nos están poniendo nada fácil el trabajo a nuestro sector. Con tantos cambios legales. Absolutamente, y además estamos legislando ya no desde las páginas web de las administraciones, que esto venía hace tiempo, sino que estamos legislando desde las redes sociales de las administraciones públicas, desde el Twitter del Ministerio de no sé qué. Y esto creo que nos lo tenemos que hacer ver un poco en este país, ¿no? Y entonces esa guerra por el talento está siendo importante. Y termino diciéndote, no somos un sector sexy para la gente joven. Pero alguien tendrá que hacer las nóminas en este país, porque todos queremos cobrar, con lo cual vamos a ver cómo resolvemos esto en el medio plazo, porque no está nada fácil. Fíjate, ni siquiera hay carreras específicas de formación para nuestro sector. LinkedIn ha metido dentro de su catálogo de profesiones Payroll Specialist, lo que nosotros diríamos asesor laboral de empresa ahora en España, recientemente, y por presiones del propio mercado de las multinacionales, porque ni siquiera lo tenía en el catálogo. O sea, fíjate hasta qué punto... Que no estaba ni siquiera en la descripción. Ni siquiera estaba ahí. O sea, no somos un sector sexy, vamos a ver cómo... Sexy quiero decir para las nuevas generaciones, sí. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Sí, no le resulta atractivo porque lo ven casposo, la verdad, entre comillas, ¿no? Totalmente. Lo ven casposo. Hablando de tecnología y hasta qué punto es friki, Carlos, estuvimos compartiendo unas Smart Talks de las que organiza SyncroGo desde hace un par de meses aproximadamente, súper interesantes, de temas muy específicos. Y Carlos abrió su presentación utilizando en directo inteligencia artificial. Utilizó 2 inteligencias artificiales. Eso es. Una que yo sí conocía, que es ChatGPT. Y la otra, que también era muy interesante,
que la estaba utilizando, ¿verdad? Un amigo tuyo, cuéntanos. Eso es. ChatGPT se ha hecho muy famoso. ChatGPT tardó 5 minutos en tener 1 millón de usuarios. Instagram tardó un mes y había batido todos los récords. O sea, para que veamos un poco de lo que estamos hablando. La comparación, ¿no? Sí, la escala. Totalmente. Pero hay otras páginas web de inteligencia artificial que no son tan famosas, que son muy interesantes. A mí me resulta muy divertida Eli5. Eli significa Explain Me Like I'm 5. Explícamelo como si tuviera 5 años. A la que tú le puedes hacer preguntas y te da respuestas adaptadas, ¿no? Adaptadas a un niño de 5 años, ¿no? Entonces, yo que soy un inculto de muchas cosas, le pregunto cómo funciona un reactor nuclear. Ahora que hablamos mucho de energías y si la energía nuclear es verde o no es verde y tal, bueno, te da una respuesta adaptada al niño de 5 años para que comprendas cómo funciona un reactor nuclear, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Sí, porque además tú has dicho en esta conversación, en esta entrevista, que la tecnología la ves una gran aliada para vuestro sector. Totalmente. Y que es verdad que yo encuentro un elemento diferenciador en SyncroGo por vuestras inquietudes, las colaboraciones que hacemos, el tema formativo, sí, hacia dónde os queréis dirigir y lo que estáis ya implementando en cuanto a tecnología se refiere, porque al final ¿las máquinas van a sustituir a las personas? Yo no lo creo. Yo creo que las máquinas van a sustituir el trabajo y las tareas repetitivas de algunas personas, y esas personas tendrán que encontrar un valor añadido en realizar otro tipo de tareas que tengan que ver, como tú bien dices, con la creatividad, con la intuición, con determinados aspectos que todavía no tiene tan afinada la inteligencia artificial. No sabemos a dónde nos llevará el futuro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Fíjate, hay otra inteligencia artificial que se llama DALL-E, que convierte texto en imágenes, y está por las redes algún vídeo que le han pedido que dibuje un poco la evolución humana, ¿no? Y la propia inteligencia artificial acaba dibujando máquinas, ¿no? en ese desarrollo. O sea, que no digamos que no nos han advertido, pero yo sí que creo que hay cosas realmente en el corazón de las personas que al menos ni siquiera a medio plazo ellos van a ser capaces de sustituir, me parece a mí. Pero, Elena, hay una cosa que yo creo que estamos haciendo mal en general, y es hablar de transformación digital centrando el tiro solo en la tecnología. La transformación digital tiene que ver con la tecnología, desde luego, y la tecnología está corriendo a niveles exponenciales, con lo cual hay que estar un poco ahí, ¿no? Por eso nosotros somos así un poco frikis de las cosas, ¿no? A nuestro nivel, y dicho con humildad. Pero la mejor tecnología, la mejor inversión en tecnología no sirve para nada si no la acompañas de equipos, formación, adaptación, cambio cultural, change management, porque la tecnología la utilizan las personas y no al revés. Entonces, o estamos unidos el mundo tecnológico con la gestión de personas y todo el cambio, o si no, no sirve de nada. De hecho, los más impresionantes proyectos de transformación digital con inversiones multimillonarias han fallado porque no se ha comunicado bien y porque no había una mentorización y acompañamiento en cuanto a la cultura. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿cómo puede, en los tiempos que corren, haciendo mención a cómo los ministerios, las administraciones públicas, los gobiernos en general, centrales y comunidades están actuando vía redes sociales, y cómo legisla, cómo puede una empresa asegurarse de cumplir con todas las regulaciones y leyes laborables aplicables? ¿Es locura o es posible? Es locura. Es locura, ¿no? Mira, yo creo que cualquier empresario a día de hoy es consciente, no solo en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, que es imposible cumplir toda la ley. Es decir, es más, es imposible saber toda la ley. En este país se publican miles y miles y miles de páginas de boletines oficiales todos los años. Lo que hay que ser consciente es de que hay cosas que tienes que cumplir sí o sí, y luego hay otras cosas que tienes que ver el coste riesgo-beneficio. Yo, que trabajo con empresarios extranjeros que quieren empezar a abrir negocio en España, les decimos, bueno, pues tienes que hacer A, tienes que hacer B, tienes que hacer C, y a partir de aquí puedes contratar la primera persona. Y a partir de que contratar la primera persona tienes que cumplir prevención de riesgos laborales, protección de datos, desconexión digital, protocolo antiacoso, registro de jornada. Ahora se une el buzón también de acoso, ¿no? Que ahora, hoy se ha publicado. Hoy hemos traspuesto por fin la Directiva Europea de tema de whistleblowing, que es el canal ético, ¿no? De denuncias éticas. Sí, el canal ético de denuncias, que debe ser de carácter anónimo para poder, ¿no?, denunciar determinadas situaciones incómodas. Que es obligatorio para empresas de 50 o más trabajadores. Hoy, pero eso irá bajando hacia abajo. Quiero decir, que tener el primer trabajador, fíjate todo el coste que tiene. Entonces, recuerdo un empresario que me preguntaba, oye, y además de hacer todo esto y cumplir todo esto, además puedo gestionar mi negocio y puedo ganar dinero, vender, ¿no? y puedo... O sea, yo creo que está bien
que la ley nos obligue a hacer las cosas bien a los empresarios, por supuesto, pero creo que tenemos que hacernos mirar el coste que tiene para cualquier persona arrancar un proyecto empresarial, ¿no? Ahora que hay tanto boom con ley de startups y vamos a favorecer... Yo creo que hay cosas que tenemos que cambiar, y luego también una de las tareas que tenemos y asignatura en España es que siempre funcionamos a golpe de sanción, ¿no? O sea, sí, que cuando ya nos van a sancionar, y muchas veces las empresas, lo decíais el otro día en unas Smart Talks muy interesante, miran beneficio versus riesgo, es decir, la multa es de 7.500, pues tiro hasta que me multen, ¿no? Y la multa de 7.500 para una gran empresa es una anécdota, para una pequeña es un agujero. Pero fíjate, doy un paso atrás incluso. Fíjate, ¿por qué estamos hiperregulando el mundo de las empresas? Porque antes no hacía falta regular, porque eran ámbitos que estaban cubiertos por los valores sociales que aplicábamos todos de una manera socialmente, digamos, aceptada por todos. Esos valores se han ido cayendo, no se han llenado de nuevos valores y entonces se crean espacios en los que se producen claramente abusos. Hay abusadores, no nos vamos a engañar. Sí, ¿vale? Entonces, para evitar esos abusos, como no están cubiertos por valores, los cubre la legislación. Si fuéramos capaces de mantener una ética profesional con altos niveles de estándar, no sería necesario que la ley entrara en determinados ámbitos en los que le estamos obligando a entrar. Totalmente de acuerdo. Creo que en Diego de León, ahí en CEIM y en COE, también deberíamos todos, los empresarios, reflexionar sobre esto. Sí, yo creo que es una invitación a una reflexión importante, sí, que no se ha hecho y se debería hacer. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el papel de la asesoría jurídica en la prevención de conflictos laborales y cómo ayuda a minimizar los riesgos? Porque a veces se acude cuando ya está el conflicto muy, digamos, muy caliente, ¿no? Mira, esto es como los médicos. Aquí, yo que ya que nací en el siglo pasado, me acuerdo de lo de Más vale prevenir, este programa Sánchez mítico. Ocaña, ¿no era? Efectivamente, Sánchez mítico, Ocaña, ¿no? Más vale prevenir. Pues aquí exactamente igual. Es decir, llama a tu asesor, llama a tu asesora antes de que tengas un conflicto, cuando empiezas a ver o a entender que tienes un problema, cuando empiezas a ver una dificultad, cuando tienes un proyecto y quieres decir, oye, este proyecto está cumpliendo con determinadas... Los estándares, ¿no? Efectivamente. No nos llames cuando ya has presentado una carta de despido a tu trabajador, porque entonces es que ya no... Lo único que podemos mal hacer... hecha muchas veces. Claro, lo único que podemos hacer es negociar una rebaja por pronto pago, que dirían los clásicos, ¿no? Hazlo de manera preventiva. Fíjate, incluso es absolutamente importante que las nóminas de tu empresa estén bien hechas. Una nómina bien hecha provoca que tu trabajador, tu trabajadora, tu empleado, tu empleada, tu colaborador, tu colaboradora se lleve el salario a casa que dignamente ha estado sudando y peleando durante todo el mes. Una nómina mal hecha que crea conflicto a corto y desconfianza inmediata, no solo de esa persona, sino de todo el equipo. Yo conozco empresas donde una mala gestión laboral, ya no te digo jurídica, una mala gestión laboral de las nóminas ha provocado incluso elecciones sindicales por el descontento y la desconfianza que esto ha generado dentro de la nóminas compañía. Esas que fluctúan y cada mes ganas una cosa cuando tienes un salario bruto anual fijo. Entonces, es fundamental entender que las nóminas no es solo calcular salario para tus empleados, o sea, calcular un papel y un número para tus empleados, es el dinero que legítimamente cada persona de tu equipo ha luchado durante todo el mes para llevarse a su casa. Y hay que empatizar con eso y eso tiene que estar bien hecho. Si lo haces bien, silencio. Si lo haces mal, tendrás problemas muy graves, muy graves. Al hilo de esto, ¿qué importancia tiene el establecimiento de contratos laborales sólidos, que es el paso previo a la nómina, ¿no? Claro. ¿Y qué elementos claves deben incluirse en un contrato laboral? A ver, el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años nos lo pone fácil a las empresas. Hay un modelo de contrato, como decíamos en las clases de inglés, ¿no? Fill in the blanks, pon ahí en los espacios lo que tengas que poner y ya está. Nos olvidamos de una parte final que hay en blanco muy grande donde pone cláusulas adicionales. Eso es lo que tienes que trabajar. Porque todo lo de antes, tu categoría, tu salario, el horario, las vacaciones, el convenio, tal, pues esto es el estándar. Lo que es diferencial, lo que le estás ofreciendo de diferencial a tu gente es esas cláusulas adicionales. Por ejemplo, en Syncro, cada vez que se incorpora una nueva persona al equipo, la oferta tardó entre 45 y 65-70 minutos en plantearle la oferta. Porque no solo le decimos lo estándar, sino le decimos y le explicamos, este es nuestro catálogo de medidas EFR, esto va en tu contrato, esta es nuestra política de desconexión digital,
esto va en tu contrato, esta es nuestra política de... Estas son todas las condiciones y todo el marco que te vas a encontrar. Una selección de personal es un noviazgo entre dos partes. Y tienen que ver si encajan o no encajan. Y la empresa está viendo si encaja el candidato, pero el candidato tiene que saber a qué empresa está viniendo, porque si no, saltarán chispas. Entonces, efectivamente, hay que trabajar bien los contratos, hay que trabajar bien lo que pones ahí, y lo diferencial está en las cláusulas adicionales. ¿Crees que habrá grandes cambios en los contratos, como contratos a medida de cada trabajador en un futuro? Debería de ser así, pero soy poco optimista. Porque el legislador está yendo hacia un camino diferente. Esto que planteas tú es unas relaciones laborales modernas, del siglo XXI, donde las dos partes entiendan que esto es una situación de win-win y no es una situación de capital opresor sobre la clase obrera. Yo creo que en el siglo XXI esto deberíamos de empezar entre todos a superarlo. Y deberíamos ir efectivamente a contratos ad hoc y negociados personalmente para cada uno, porque cada persona somos distintos, las circunstancias son diferentes, las responsabilidades son diferentes y eso requiere adaptaciones, ¿no? Desgraciadamente creo que cada vez más vamos a la estandarización. El legislador no confía ni en los trabajadores ni en las empresas. Nos tenemos que ganar la confianza del legislador y para eso tenemos que trabajar todos para que no sea necesario regular los estándares del mercado. Yo creo que a corto plazo no va a suceder. Como estamos hablando de contratos de futuro, ¿no? De los que me gustarían a mí, que yo soy una apasionada, ya sabes, de conceptos como el smart working, que es mucho más allá del teletrabajo, es trabajar desde donde quieras, cumple unos KPIs, hay una dirección estratégica por objetivos, te doy los medios, tienes la conexión óptima y no estás en Bermudas en la playa atendiendo a un cliente, es decir, hay unas condiciones que se deben cumplir, sobre todo en determinados sectores más formales, pero lo importante es que tú cumples con tu trabajo, cómo lo hagas, no me importa, porque yo no te estoy vigilando, no soy tu vigilante, somos partner en esta relación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el futuro del trabajo y qué papel ocupa la tecnología y la digitalización en el mismo y en concreto en tu sector? La tecnología es un facilitador de todo esto que estás hablando, de lo que estás hablando, ¿no? De ese modelo de smart working, que no es que trabajar de una manera inteligente, eso es lo que quiere decir. En inglés mola más, pero es trabajo inteligente, ¿no? Y trabajar de una forma inteligente. Y la tecnología nos permite a día de hoy eso. ¿Tú crees que en este país a la gente le importó durante la pandemia desde dónde se estaban calculando sus nóminas? ¿Desde dónde se estaban haciendo la contabilidad de sus negocios? ¿Desde dónde se estaban presentando los impuestos? No. Lo que quería es que el servicio estuviera prestado bien y a tiempo. Bien hecho y a tiempo. En esa filosofía nosotros hemos caminado desde mucho antes de la pandemia. La primera persona que en Syncro teletrabajó al 100% lo hace desde el año 2016. ¿Vale? Es decir, que no estaba pensada la pandemia. La pandemia ha sido un acelerador de procesos dentro de nuestra compañía. Y hemos visto que efectivamente, trabajando desde la confianza mutua de la empresa a los trabajadores y de los trabajadores a la empresa, trabajando en esa confianza mutua, se puede trabajar perfectamente desde donde quieras y cuando quieras, respetando siempre que la atención al cliente está por encima, en horario laboral, de otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que el cliente al final es el que nos da de comer y hay que atenderle, ¿no? Esto en Syncro es un reto porque tenemos clientes desde Japón hasta San Diego, con lo cual tenemos que gestionar y manejar usos horarios distintos, culturas distintas. Totalmente, eso hay que saber gestionarlo, pero se puede, ¿eh? Se puede. Y yo a mi gente le digo, quiero que hagas tu trabajo bien y a tiempo. ¿Que te sobra tiempo? Fenomenal, disfruta de tu vida. Maravilloso, porque esa es la idea, ¿no? O sea, al final las personas tienen que encontrar el sitio donde realmente se puedan desarrollar como personas y como profesionales, ¿no? Ese es el secreto. ¿Y qué proyectos e iniciativas interesantes tienes en marcha actualmente que te gustaría y puedes compartir con nuestros oyentes lectores? Porque va a ir en doble formato, ¿no? Pues en Syncro estamos yendo hacia servicios de más valor añadido para nuestros clientes actuales y para nuestros futuros clientes. No vamos a dejar de hacer la contabilidad de nuestros clientes, no vamos a dejar de preparar los impuestos de nuestros clientes, no vamos a dejar de calcular las nóminas de nuestros clientes, de liquidar los seguros de nuestros clientes, pero a todo eso queremos añadirle una capa de valor añadido en el sentido de
ya tengo los números de tu empresa, déjame acompañarte en la toma estratégica de decisiones desde el análisis financiero de tu compañía. Ya tengo los números de tus trabajadores, ya sé qué políticas estás aplicando, déjame que te acompañe en esas políticas que te están pidiendo la ley, pero que además también te va a pedir el mercado y las nuevas generaciones de empleados que vienen, y déjame que te acompañe en políticas de desconexión digital, de tratar de evitar el acoso, de una serie de capas que van por encima y que son trabajos más de consultoría dando mucho más valor añadido a los clientes. Esto es un poco nuestra estrategia a corto y medio plazo. ¿Y por qué elegir SyncroGo? O sea, ¿qué consejo le darías a una empresa que está enfrentando un conflicto laboral o que tiene un problema financiero, que simplemente quiere que alguien de mucha confianza le maneje las nóminas? Pues porque en nuestro sector hay servicios, hay perfiles de asesores para todo tipo de clientes. Cada cliente tiene que buscar el asesor adecuado a su manera de entender el negocio, y por ejemplo en la contabilidad esto se ve muy bien, ¿no? La contabilidad es una obligación que impone la ley, entonces lo puedes enfocar de dos maneras. Lo puedes hacer como cumplimiento es cumplo y miento, ¿vale? Todo junto, lo que pasa es que lo hago así y ya está, cubro los mínimos y se acabó. O lo puedes utilizar como una herramienta de gestión financiera, de toma de datos, de análisis y toma de decisiones dentro de tu compañía. Si quieres que te acompañemos en ese viaje, si quieres hacer las cosas bien, si quieres hacer las cosas compliance con la ley, vente a SyncroGo. Pues yo os digo que recomiendo SyncroGo, y además bautizamos a Carlos Ruiz como camaleón digital, porque sin duda es un aliado absoluto del mundo tecnológico. Qué honor. Muchísimas gracias por esta entrevista, Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.